de la creación, amor incondicional y respeto, energía cósmica universal infinita. Espiritualidad, sabiduría, conocimiento. Saludos, mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Janjepigui-Wambli, que en el idioma lakota significa luna águila, o Meztli-Cuautli, que en el idioma náhuatl también significa luna águila. El tema de hoy es interesante. Espero que se queden hasta el final. Y si no, toma lo que te beneficie de este video y desecha el resto. Existe algo que se llama libre albedrío. Y tú decides si quieres estar aquí o ver algo más en la web. Voy a hablarte sobre algo que Deepak Chopra llamó la fuente de toda abundancia, que en mi caso personal es el ser infinito. La abundancia es la experiencia en la que nuestras necesidades se satisfacen con facilidad y nuestros deseos se cumplen espontáneamente. Sentimos alegría, salud, felicidad, vitalidad en cada momento de nuestra existencia. La abundancia es una realidad y propósito genuino del cual hoy me parece interesante hablar. Cuando arraigamos en la naturaleza de la realidad y al mismo tiempo sabemos que esa realidad es nuestra propia naturaleza, comprendemos que somos capaces de crear cualquier cosa, puesto que somos co-creadores con el universo. Porque todo el material de la creación tiene el mismo origen. La naturaleza acude al mismo sitio para crear un conjunto de nebulosas, una galaxia de estrellas, una lluvia, una tormenta, en el bosque o en la ciudad, incluso un cuerpo humano. Igual que crear un pensamiento o una idea. En la creación todo lo material, todo lo que podemos ver, tocar, oír, gustar o oler, está hecho de la misma sustancia y proviene de la misma fuente. El conocimiento concreto de este hecho nos da la capacidad de santificar cualquier deseo, de adquirir cualquier objeto material y de gozar en la plenitud y la felicidad, cualquiera que sea el límite que aspiremos. Los principios que se exponen en muchos libros,
que algunos llaman leyes espirituales, en realidad no son unas leyes concretas. En realidad es la diferente forma de las distintas manifestaciones de una misma cosa, la energía universal infinita o el ser infinito, o lo que, como dije al principio, llamó Deepak Chopra la fuente de toda abundancia, o la fuente universal de la creación, dicen algunos. Esos principios de los que se hablan nos dicen muchas cosas que si interiorizamos nos damos cuenta. Antes de ocuparnos de esos principios, deseos de hablar en detalle de la ciencia, en particular la física, nos dice que la naturaleza de este universo que habitamos, o sea, de la naturaleza de nuestro cuerpo humano, de nuestra mente, de la relación que existe entre ellos. Según los teóricos del campo de la cuanta, todas las cosas materiales, sean automóviles, cuerpos humanos o billetes incluso, están hechos de átomos. Esto a su vez está compuesto de partículas subatómicas que son fluctuaciones de energía e información en un inmenso vacío de energía e información. Cuando he escrito algo, siempre exploro minuciosamente el carácter de la realidad cuántica. Sin entrar en detalles, la conclusión básica de los teóricos de los campos cuánticos es que la materia prima del mundo es inmaterial. La sustancia esencial del universo es antimateria. Toda nuestra tecnología se basa en este hecho y es la ruina suprema de la superstición materialista de la actualidad. En mi caso personal hay gente que me ha dicho, ¿de qué estás hablando? La energía no existe, solo lo tangente, lo real, dicen, lo material. Demuéstrame científicamente la existencia de la energía. Entonces le pregunté, ¿puedes ver un átomo con tu visión corta? Y dijo, claro que no, pero sé que existe. Tampoco lo puedes medir y tocar, ¿verdad? Pero sé que existe. Pues eso es energía. Y no te puedo explicar científicamente si ni siquiera sabes qué es ciencia, excepto lo que has leído en un libro. ¿Lo has practicado? ¿Lo vives? Y dice, claro que no. Y luego le digo, o tal vez sí, no te das cuenta. Porque la sustancia esencial del universo es antimateria. Las máquinas de fax, las computadoras, hasta el radio, la televisión, son posibles porque los científicos ya no creen que el átomo, unidad básica de la materia, sea una entidad sólida. El átomo no es en absoluto una entidad sólida. Es una jerarquía de estados de información y energía en el vacío de todos los posibles estados de información y energía. Alguien me dice, ¿y qué es el vacío? ¿Y qué es la nada? Le digo, para comprender eso, primero tienes que comprender qué es un átomo, qué es un protón, qué es un neutrón, más allá de lo que dicen los libros. La diferencia entre un objeto material y otro objeto material, por ejemplo, entre un átomo de plomo y uno de plata o de oro, no se encuentra en el nivel material. Las partículas subatómicas, protones, electrones, quarks y bosones que componen tanto el átomo de oro como el de plomo o el de plata son exactamente las mismas. Más aún,
Aunque las llamamos partículas, no son objetos materiales, sino impulsos de energía e información. Lo que diferencia el oro del plomo es la disposición y la cantidad de esos impulsos. Toda creación material está estructurada sobre la base de información y energía. Es en esencia todo suceso cuántico en una fluctuación de energía e información. Y esos impulsos de energía y de información pues son la antimateria, o la nada, o el vacío, como gustes llamarle, que consiste todo lo que consideramos sustancia o materia. Una vez en un círculo de abuelos, me gusta escuchar, ahí no me gusta hablar, estaba observando que todos respiramos el mismo aire. Y eso quiere decir que si no existe el espacio-tiempo, estás respirando el mismo aire que respiró Hitler, o Gandhi, o Buda, o quien tú quieras, o incluso hasta tu perro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que respiramos también es sustancia, es energía, es lo que somos, es de lo que nos componemos. Toda la creación material está estructurada sobre la base de información y energía. En esencia, todo suceso cuántico es una fluctuación, ya lo dije. Por lo tanto, resulta claro que no solo la sustancia esencial del universo no es materia, sino que no es materia pensante, pues. ¿Qué otra cosa es un pensamiento sino un impulso de energía e información, o el aire, o las ideas? La gente suele decir o imaginar que los pensamientos solo surgen de la mente o de la cabeza. Por ello se debe a que los experimentamos como pensamiento estructurado de manera lingüística, que se expresa verbalmente y que nos habla en francés, en español, en náhuatl. En mi caso, con acento de los lugares no solo donde nací, sino que he visitado. Sin embargo, esos impulsos de energía e información que consideramos pensamientos e ideas, esos mismos impulsos son la materia prima del universo. La única diferencia entre los pensamientos que están dentro y fuera de mi cabezota o de mi mente consiste en que veo los que están dentro estructurados en términos lingüísticos, pero antes de que un pensamiento se haga verbo y pueda experimentar como lenguaje, es solo intención, es instinto, es impulso de energía e información. En otras palabras, en nivel preverbal, toda la naturaleza habla el mismo lenguaje. A eso me refiero, a que la estructura o la geometría sagrada de las cosas son un lenguaje. Todos somos cuerpos pensantes en el universo, pensante. Y de igual manera que el pensamiento se proyecta en las moléculas de nuestro cuerpo, los mismos impulsos de energía e información se proyectan como sucesos en el espacio-tiempo de nuestro ambiente. Tras la apariencia visible del cosmos, más allá del humo o el espejismo de las moléculas, de la ilusión, o lo que los hindúes llaman el maya, del mundo físico más allá, subraya una matriz invisible por definición, constituida por la nada, el vacío. Es nada invisible, orquesta, instruye, guía, incluso gobierna y obliga en silencio a la naturaleza a expresarse a través de una creatividad infinita.
de una abundancia infinita y de una exactitud sin errores en incontables diseños, modelos y formas. Las experiencias de la vida son el continuum, esa matriz sin costuras de la nada, en ese todo del cuerpo, medio ambiente, de éxito o fracaso, de riqueza y pobreza. En apariencia todo eso nos sucede, pero en niveles muy primarios nosotros hacemos que sucedan. Esa es la verdad. Los impulsos de energía e información que crean nuestras experiencias se reflejan en nuestras actitudes hacia la vida, y esas actitudes son el resultado de impulsos autogenerados de energía e información. En mi caso personal, puedo ponerles un ejemplo. A veces mi mente se torna siniestra y tengo pensamientos muy negativos y me enfermo. Y mis actitudes ante la vida y mi visión cambian. Y a veces vemos la naturaleza y salimos y la gente quiere etiquetar la naturaleza o el ambiente como decir, ¡ay, qué horrible! El día está soleado, lluvioso. Y ya le ponen una etiqueta de horrible, pero en realidad los días y la naturaleza y el ambiente siempre es el mismo. ¿A qué me refiero? A que el día no es bueno o malo. Los días siempre son hermosos, pero el estado de ánimo y los pensamientos son energía que está creando la persona y está manifestando lo que lleva dentro. Si la persona está molesta va a decir que es un día feo, y si la persona está contenta va a decir que es un día hermoso. Tiene que ver con estados de conciencia. Alguien me dijo, ¿y cuáles son esos estados de conciencia, esos estados de información y energía que hacen surgir la experiencia de la riqueza o la pobreza en la vida? Y son cuestiones prácticas, y para que sean fáciles de recordar, pues solo hay que adentrarnos en transmutar esos pensamientos de negativo a positivo. No es algo automático, es algo de cada instante que se vive en el aquí y el ahora. Es mentira aquellos que dicen, ya trascendí el ego y siempre soy espiritual y siempre tengo pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque la trascendencia es algo del hoy, de aquí, de ahora, de a cada instante, de a cada momento de tu existencia. Y es algo que no quiere aceptar la gente, porque la gente quiere la píldora mágica, el café instantáneo, aprieto el botón y se solucionó todo en la vida. Las cosas no son así, no es de vivir el pasado o el futuro. El ego no puede vivir en el presente, porque no hay de qué se alimente, porque el ego se alimenta de las tristezas del pasado o de las angustias del futuro, ya lo he dicho. Las personas tienen una parte de sí mismas que es invisible, pero muy real. Este aspecto no es material, es un campo de inteligencia energética más elevada, ¿por qué no? Es un portal a un universo de más posibilidades infinitas, el ser infinito. Cuando se pone en contacto con esa parte infinita, el ser infinito dentro de uno mismo, fíjense, dije dentro de uno mismo, porque si estás buscando afuera la espiritualidad, afuera solo hay ego, hay materialismo. Si estás buscando la espiritualidad es adentro, no es afuera. Cuando se pone en contacto con esa parte infinita, el ser infinito dentro de uno mismo, descubres que tiene una precisión, aptitud y orden, que lo que existe en tu universo mental o racional, físico o material,
Interiorizar no es lo mismo que introspección, también eso es importante decirlo. Interiorizar es asimilar profundamente, en especial los pensamientos o las creencias. Y esto es algo mental y tangente que tiene que ver con la psicología y personalidad. Sin embargo, la introspección es una observación que una persona hace de su propia conciencia, de sus estados de ánimo, más allá de la mente para reflexionar sobre ellos, viviendo con conciencia. Alguien me dice, es que los seres espirituales no tienen derecho a enojarse o estar tristes, están equivocados, porque no dejan de ser personas, no son máquinas. Incluso conciencia y consciencia tampoco significan lo mismo. En fin, si se practica la introspección dentro de la meditación, se puede lograr unificar tu mente física racional con el ser infinito, lo que en verdad eres, más allá de tu cuerpo físico. Muchas veces he dicho en estos videos que no somos la mente, ni el cuerpo, ni siquiera tu historia de vida, somos el ser, y a ese ser infinito es al que me refiero, a tu espíritu. Alguien en ese lugar al que fui, que según no iba a hablar más que de otro tema, empezó a hacerme preguntas como la diferencia entre conciencia y consciencia. Bueno, pues la conciencia es el conocimiento de lo que nos rodea en base a los órganos de los sentidos. En sentido moral, como capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Si les cuentos, pues el Pepe Grillo de Pinocho. Solo se usa la forma conciencia, también tener mala conciencia, remorderle la conciencia o no tener conciencia. Eso es conciencia sin la S intermedia. Pero conciencia, con la S intermedia, es otra cosa. Es el conocimiento de sí mismo. La conciencia define al ser infinito. Se es consciente de sí mismo y de lo que nos rodea en base a lo que uno es. Otra definición es la que asocia la conciencia a un estado de unión con la vida universal. Es una expansión continua, al igual y a la par que el universo. El universo está en constante expansión. Y si nos adentramos incluso más y nos hacemos preguntas como si se puede ser consciente sin conciencia o cosas así, eso es a lo que me refiero con la introspección. Cuando uno hace introspección, no se lo andas diciendo a los demás, porque donde intervienen los demás ya interviene el ego. Es algo personal, algo que haces con meditación e introspección, es algo privado de ti, con tu ser interno, con ese ser infinito, más allá de la opinión de la gente. La mayoría de la gente dice, soy espiritual por presumir, entonces eso no es espiritualidad. Creen que por andar en bicicleta o ser vegetarianos o practicar yoga ya son espirituales y estarse luciendo con los demás. Eso no es ser espiritual. Eso es ser ego, ser mental. Cuando se tiene conciencia, dejas de ver las cosas con estado crítico. Y cuando se es consciente sin ese, estás juzgando. No
no tienes una mirada con pureza. Tu mirada ya tiene ego y se torna egoísta, como lo dice el ego, con emociones negativas. Entrar en introspección es algo muy distinto. Hay algo que se siente que va más allá de palabras. Es como darse un baño interno. Es que en lugar de estarlo sintiendo, pensando, viviendo, te conviertes en el observador. Y cuando eres el observador, ya no es el estar juzgando, es un sentir con la mirada, pero no con sentimientos físicos. La persona sabia observa en silencio las cosas y las personas para ver lo que no se puede explicar con palabras. Ve la esencia de las personas. No mira con los ojos físicos, sino que busca a través de los ojos del corazón. Es lo que, pues en esta primera parte de este tema, intento expresar, intento darme a entender en una forma sencilla. Les he platicado que mi espíritu y mi mente son muy diferentes. Yo a veces me gusta decir que mi mente está enferma porque sí, mi mente tiene mucho ego y es siniestra, y mi espíritu es todo lo contrario. Y cuando la mente es como, lo voy a poner en una simbología, la mente es como un burro. Y necesitas cargar el burro o el burro te va a cargar a ti. Es como un caballo. ¿Quién va a montar en el caballo? El caballo se va a montar en ti o tú en el caballo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Quién es el jinete de los dos? El jinete es el ser infinito. El caballo es la mente. Y la gente piensa que es la mente, que es el ego, que es el caballo, y se olvidan de la existencia del espíritu hasta que se extinguen. Y eso es algo muy triste. Para tener la unión de la mente con el ser infinito, se necesita de trascendencia continua y constante en el aquí y el ahora. Y darte cuenta a cada momento cuando caes en ese fondo del abismo mental. Y resurgir. Morir y renacer todos los días. Eso es ser un guerrero. En náhuatl, en neco, yao, es ahí decimos, la guerra no es afuera, es con el neco, yao, con esa enfermedad ego en la mente. En un temazcal, porque me gusta ir a temazcales, alguien lo dijo de forma diferente y sonreí porque dijo que su propio enemigo era él mismo. Sonreí por dos cosas. En ese momento no estaba viendo desde el corazón, estaba viendo desde la mente, pero con enseñanzas del corazón. Y dije, pues sí, pero sí mismo no es la mente. Sí mismo es el espíritu, lo que
las tribus norteamericanas llaman Gran Espíritu. Esa fuente universal, el ser infinito, eso que llaman los científicos, como hoy empecé a hablar de cuántica, energía de la creación. No somos la mente, no somos el cuerpo, no somos nuestra historia de vida, ni cuánto estudiamos, ni cuánto tenemos, somos el ser infinito, más allá del cuerpo. El cuerpo solo es el caballo, el vehículo. Y cuando comprendemos este tipo de cosas, se es fácil salir de esos estados anímicos, con aceptación y trascendencia, fluyendo con la vida, fluyendo como el agua, purificando como el fuego, siendo realistas y tangentes como la tierra, pero sin olvidarnos que existe el vacío, existe el éter, existe el viento, que nos trae esas moléculas del pensamiento y que tú decides si los transmutas o no. Eso es ser un guerrero o guerrera de vida. Por hoy es todo. Si quieres, suscríbete al canal, pon un me gusta, un comentario siempre positivo. También me gusta aprender de ti y saber que estás ahí. Pero es tu decisión, eso es respeto. Hasta pronto y sé feliz, primoroso internauta.